Hola, estimados maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Aprendo en Casa, Educación Religiosa. Primero que nada, muchísimas gracias. Ya en este canal somos más de 500 suscriptores y les agradezco la confianza. Significa que el trabajo aquí propuesto está siendo de utilidad para nuestra labor. Es importante seguir difundiendo el material, poder seguirnos suscribiendo, que es muy fácil, y también gracias por sus aportes, comentarios, sugerencias que nos llegan a través de diversos medios. Porque esto ayuda a que este trabajo pueda ser cada día mejor y sobre todo un trabajo que nos ayude a poner en práctica nuestra labor pensando en el estudiante, que finalmente es el centro de la acción pedagógica, de la mano con la acción docente. Iniciamos esta entrega de la semana 7 de Aprendo en Casa siempre con alguna reflexión sobre el enfoque por competencias. Según este conocido autor, nos habla que para desarrollar las competencias es necesario trabajar sobre todo por problemas y por proyectos, proponer tareas complejas, retos que inciten a los estudiantes a movilizar conocimientos y habilidades. Esto significa una pedagogía activa, cooperativa y abierta. Es muy importante un aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, porque lo que nosotros podamos hacer con ellos tiene que basarse en situaciones de la vida cotidiana. La fe se desarrolla en la vida cotidiana, tiene una dimensión teológica de la encarnación. La encarnación significa que ponemos en práctica en la vida real, en las relaciones cercanas, esta fe, esta vida religiosa, esta vida creyente, por la cual nosotros tenemos un sentido de vida, un sentido de trascendencia. Esto significa que la parte doctrinal o cognoscitiva está siempre al servicio de la vivencia, que es la mayor evidencia que no es una fe de costumbre o socialmente aceptada, sino una fe vivida interiormente, asumida en coherencia y que le ayuda finalmente a desarrollar esto que llamamos la fe propiamente dicha. En este marco, nosotros somos unos generadores de experiencias de aprendizaje. Experiencias que se pueden desarrollar en unidades, en proyectos o de otras maneras, y que hacen un recorrido organizado con la intencionalidad que el estudiante desarrolle una competencia. La experiencia es generada a partir de una experiencia real. Y nosotros, desde educación religiosa, estamos llamados a que esta experiencia sea una experiencia de aprendizaje motivadora, una experiencia compleja, donde ponga en juego diferentes elementos de acuerdo a su edad y de acuerdo a su nivel, pero una experiencia que le ayude a tener también una conciencia crítica de lo que significa nuestra propia vida creyente. La mirada de la realidad desde un punto de vista crítico, desde la propia vida de fe. Ya entrando en el tema de Aprendo en Casa, tenemos que estas orientaciones que están en la plataforma, orientaciones para el acompañamiento de las experiencias, se hablan de los elementos de esta experiencia de aprendizaje, del cual ya hemos hablado en anteriores entregas. La situación, que incluye el reto, los propósitos, es decir, nuestras competencias, que siempre es importante revisarlas, comprenderlas, profundizarlas en diálogo con otros maestros, hacer pequeñas comunidades de maestros que reflexionen sobre las competencias y que profundicen en lo que cada elemento de las competencias, capacidades y desempeño significan. Porque esto no es algo estático, sino que es algo dinámico, ya que las competencias se ponen en práctica. Tener también en claro los criterios con que vamos a evaluar, los instrumentos, qué producciones o actuaciones queremos que el estudiante realice y que evidencien el desarrollo de las competencias y la secuencia de actividades sugeridas. En este sentido, para hablar de una diversificación de la experiencia, tiene que ver dos momentos. En primer momento, un diagnóstico, es decir, la experiencia que recibimos de Aprendo en Casa tiene que pasar por un filtro,
de revisión de la situación, si se ajusta a las necesidades e intereses del estudiante. No es solamente dársela tal cual. Segundo, analizar el propósito y los enfoques según las necesidades. Tercero, determinar si el reto es posible de alcanzar por los estudiantes, considerando sus limitaciones de conectividad, por ejemplo. La revisión de criterios de evaluación de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. Y quinto, la revisión de las producciones si están de acuerdo al nivel de progreso. De estos 5 momentos de revisión vamos a profundizar en las siguientes entregas para tener una idea cómo podríamos irlo trabajando. Y en un segundo bloque se habla de generar o adecuar la secuencia a partir del propósito o reto planteado. Esto en conclusión, ¿qué significa? Que la experiencia propuesta en Aprendo en Casa no es una experiencia para ser repetida uniformemente. Es un insumo para poder ayudar a que el docente pueda tener un marco de entrada, pero que de alguna manera tiene que ser precisado, aterrizado, de acuerdo a las necesidades propias del estudiante. Imaginémonos también en estudiantes con necesidades especiales. Ellos también requieren una atención y también para ellos cabría hacer una diversificación propia. Ya entrando en las experiencias que vienen, tenemos entonces que lo que tenemos a partir del 23 de abril, esta semana, son experiencias relacionadas con el trabajo, como ya lo pongo aquí en las fotos. El trabajo, una experiencia cotidiana muy ligada al tiempo de pandemia, las situaciones tan críticas que vivimos, pero que también tienen mucho que ver con la enseñanza y la experiencia de fe propia de las personas. Tenemos la situación, por un lado, la experiencia integrada, que está en la estrategia, donde se integran varias áreas, pero también la experiencia propuesta para educación religiosa. En la entrega de esta semana hablaremos un poquito de la experiencia integrada. En la siguiente estaremos también diciendo algo sobre la experiencia de educación religiosa. Tenemos entonces la situación o contexto, que habla de una familia que tiene que adecuarse laboralmente a las nuevas condiciones y que genera en el estudiante un cuestionamiento de lo complicado que es y de las situaciones que esto tiene que atravesar su familia y que genera frente a toda esta pandemia. Y aquí entonces empieza a agregarse en esta experiencia los propósitos enunciados, como por ejemplo diciendo de que la COVID ha golpeado a muchos sectores, pero especialmente a los pequeños emprendedores, y en este sentido es importante recordar que la participación de los que están fuera de la ciudad del trabajo, una frase muy del Papa Francisco, es necesaria para establecer un nuevo contrato social que fortalezca la democracia y que nadie quede descartado, considerando los cuidados necesarios en medio de esta crisis. Aquí ya evidenciamos en la redacción el propósito que quiero lograr, que el estudiante se interese, investigue y se movilice para poder hacer que personas que están descartadas o que tienen empleos muy en riesgo en esta situación o que no tienen empleo, de alguna manera se vean involucradas en esta necesidad de tener todos un trabajo digno, sobre todo en esta crisis. ¿Cómo hacerlo? Y aquí viene el reto. A partir de cuestionamientos, ¿cómo están sobreviviendo trabajadores o pequeños emprendedores que se han quedado desempleados? ¿Cómo yo como estudiante puedo contribuir a que otros tengan mejores condiciones? Pero si no está en mis capacidades, ¿cómo puedo ayudarlos a que se reinventen? ¿O cómo puedo ayudar a que difundan su reinvención de empleo? ¿Tengo alguien en mi familia a quien puedo ayudar en su trabajo? Quizás a partir de las redes sociales, que a los estudiantes les interesa tanto. Otra pregunta también podría ser, si fueras autoridad, ¿cómo habrías promovido el empleo en medio de la pandemia? ¿O cómo llegarías a una autoridad para promover en él una conciencia responsable de promoción del empleo en medio de la pandemia? Y tienes preguntas que te pueden generar diversos tipos de productos, como pueden ser proyectos para promover un trabajo digno, campañas de sensibilización social, podcasts, es decir, audios que se pueden viralizar por WhatsApp, vídeos de 1 o 2 minutos, audios, collage, etcétera, etcétera.
y tener en cuenta algunos criterios para la evaluación, que pueden ser la investigación acerca de las condiciones laborales, el marco ético referentes al trabajo, si son propuestas creativas, factibles, inclusivas, que te pueden ayudar a construir un instrumento de evaluación donde tú puedas tener un mapeo general de lo que el estudiante está logrando. Esto es importante trabajarlo con otros colegas y también recogiendo experiencias de otros lados. Acá podemos proponer algunas. Entonces, la experiencia integrada, hemos adaptado el nombre, promovemos el emprendimiento ético y solidario, ojo, dos de nuestras palabras dentro del área, para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Tomando en cuenta la competencia número 31, el asumir la experiencia y el encuentro personal con Dios en el proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Acá queremos que el estudiante se encuentre con Dios a partir de la propia vida cotidiana, o tomando la capacidad, actuando coherentemente en razón de su fe, según los principios de su conciencia moral. Tú podrías también, de alguna manera, decir, estos principios de la conciencia moral, ¿cuáles son? En todo caso, te va a llevar a que el estudiante se preocupe por saber cuáles son estos principios que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones o a la hora de evaluar una noticia que podemos ver en la televisión o que podemos escuchar en la radio y que el estudiante puede escucharla desde la mirada de fe. Y el desempeño, que es esto que nosotros evidenciamos, para que logren asumir la experiencia y el encuentro personal con Dios, es que demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, respondiendo a los desafíos del trabajo en tiempo de pandemia, estamos precisando, a la luz del magisterio de Francisco, acerca del trabajo desde la ética y la solidaridad. Estamos, de alguna manera, precisando algunos elementos que son precisamente contenidos en nuestra área. Hay algunas propuestas que nos hablan de desglosar los desempeños y que son válidas y que también son un trabajo propio de cada docente a la hora de querer contextualizar mejor. A lo mejor habla de responder a los desafíos del trabajo en medio de pandemia con un matiz especial del trabajo de los pequeños emprendedores, quizás hablar de los trabajos que han sido más golpeados por la crisis, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo que de alguna manera el docente lo va a realizar. En esta experiencia tenemos entonces los pasos, el ver, juzgar y actuar. En el ver, con esas preguntas de las cuales ya hemos hablado y que nos motivan a mirar la realidad, a profundizar en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En el juzgar, yo siempre propongo algunos textos que son propios del magisterio o de discursos que pueden ser iluminadores. No propongo textos bíblicos por la sencilla razón que un texto bíblico necesita un marco interpretativo especial, porque el texto bíblico no es solamente ponerlo en mi unidad, sino es qué se entiende por ese texto, qué se entiende detrás de la historia del texto y otros elementos que a lo mejor el estudiante y nosotros mismos nos cuesta profundizar. Entonces, es mejor, para no entrar en un mundo en el cual no estamos tan familiarizados, tener cuidado a la hora de poner textos bíblicos o en todo caso tomar textos del magisterio que son interpretaciones válidas de lo que nosotros en nuestra fe tenemos. Y en el actuar ya lo que hemos propuesto. San José puede ser un buen ícono para este tiempo del trabajo, de este tipo de experiencias, porque es un hombre que trabaja y precisamente mantiene una familia. Como siempre, dejamos los recursos, mensajes de Francisco, teología del trabajo, algunos recursos sobre desempeños analizados, que nos ha hecho llegar un grupo de maestros a que agradecemos mucho, y algunos informes sobre el trabajo y enfoque por competencias. Esperamos que esto siempre sea de mucha ayuda y sobre todo miremos que el área es capaz de dialogar con las demás. Esperamos que sigamos en comunicación a través de nuestras redes y que tengamos una muy buena semana de trabajo. Hasta pronto.